No me quedaba ni un centavo, Emily. Tienes que afrontar la realidad. Mi padre bloqueó la entrada a mi apartamento con los brazos cruzados y su rostro una máscara de severidad. Mi madre, detrás de él, asintió en silencio con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Yo estaba allí inmóvil mientras mi hijo Ethan, de 7 años, dormía en la habitación de al lado, su pecho subía y bajaba con esfuerzo, incluso con la máquina de oxígeno encendida. Las facturas médicas cubrían la mesa de la cocina como prueba silenciosa de mi fracaso. $85.000. Este era el valor que el especialista había fijado para el tratamiento experimental capaz de salvar la vida de Ethan. Su rara enfermedad cardíaca ya no respondía a los métodos convencionales y el tiempo se me escapaba entre los dedos. Mi nombre es Emily, tengo 31 años y vivo en Columbus, Ohio. Enseño ciencias en una escuela pública y he criado a Ethan sola desde que su padre nos abandonó, poco después de su diagnóstico, cuando tenía 3 años. Han pasado 4 años y desde entonces sigo librando esta batalla sin ayuda. Mis padres vivían a 20 minutos de distancia, en su cómoda casa de las afueras, donde el dormitorio de infancia de mi hermana menor Claire permanecía intacto, como un santuario. Realista, repetí con la voz entrecortada. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El médico nos dio un plazo de 6 meses como máximo si no actuamos ahora. Mi madre dio un paso adelante, tocando el brazo de mi padre con ese gesto que siempre precedía a sus palabras de consuelo, pero nunca de contradicción. Cariño, entendemos lo difícil que es esto. Hemos hecho tanto por usted a lo largo de los años que pagamos 3 cirugías. No podemos vaciar nuestros ahorros para la jubilación. No les estoy pidiendo que lo vacíen. Pido un préstamo. Le devolveré cada centavo. Tendré 2 trabajos, haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Apenas puedes mantenerte ahora, Emily. ¿Cómo nos pagarías? Sea racional. Hay planes de pago, financiamiento médico, debes explorar estas opciones. Ya lo había explorado. Había pasado semanas investigando cada posibilidad. Los planes de pago tomarían demasiado tiempo y a Ethan no le quedaban años. Las compañías financieras me cobraron intereses que me hundirían durante décadas, y la mayoría de ellas ni siquiera me aprobarían, ya ahogadas en deudas. Lo intenté todo. Era mi última esperanza. El rostro de mi madre se suavizó por un momento y por un segundo pensé que podría convencer a mi padre. Pero volvió a hablar con firmeza, no podemos, Emily. Lo siento, pero también tenemos que pensar en nuestro futuro. No nos estamos haciendo más jóvenes. Se fueron poco después y yo me quedé junto a la ventana, observando cómo se alejaba el coche. El peso de su negativa cayó sobre mí como una lona asfixiante. Entré a la habitación de Ethan y me senté junto a su cama, escuchando el constante silbido del dispositivo. Su pequeño pecho subía y bajaba irregularmente. Parecía tan tranquilo mientras dormía, ajeno al hecho de que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Al día siguiente llamé a todos los familiares que se me ocurrieron, primos lejanos, hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció palabras de solidaridad y pequeñas cantidades que no hicieron ninguna diferencia. Mi tía Teresa envió $500 con una nota diciendo que deseaba poder dar más. Agradecí cada centavo, pero fue como intentar llenar un océano con una cucharadita. 2 semanas después, llegué a casa después de un día agotador en la escuela y encontré a Ethan luchando por respirar. Sus labios azulados provocaron en mí una alerta de pánico. Llamé a la ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos lo estabilizaron, pero el cardiólogo me llevó aparte con expresión sombría. Su condición está empeorando más rápido de lo que imaginábamos, dijo el doctor Morrison. Sin ese tratamiento no le quedan más de 3 meses. Quizás menos. Asentí incapaz de hablar con un nudo en la garganta. 3 meses. Mi hijo tenía 3 meses a menos que yo pudiera conseguir $85.000. Esa noche creé una campaña de crowdfunding, poniendo mi alma en la descripción, compartiendo fotos de la radiante sonrisa de Ethan antes de su enfermedad. Los amigos hicieron correr la voz, los compañeros de la escuela donaron e incluso los padres de los estudiantes contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado $12.000. Ni siquiera se acercaba a lo necesario. Fue entonces cuando Claire me llamó, su voz vibraba de emoción.
Emily, tengo noticias increíbles. Jeffrey me pidió que me casara con él, casémonos. Intenté mostrar alegría, a pesar del peso sobre mi pecho. ¡Qué maravilloso, Claire! ¡Felicidades! No lo es. Y mamá y papá están siendo muy generosos. Pagarán toda la boda. ¿Lo crees? Sin límite de presupuesto. Jeffrey y yo estamos pensando en casarnos en el extranjero, tal vez en Italia o el sur de Francia. Oh, Emily, va a ser perfecto. Mi mano se cerró con fuerza alrededor del teléfono. ¿Sin límite de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que es el día especial de su hija y que nada es demasiado bueno. Nos reuniremos con los organizadores de bodas la próxima semana. La ceremonia no será hasta dentro de un año, pero queremos empezar a planificar para asegurarnos de que todo salga como soñamos. Me quedé allí en mi pequeño apartamento con las facturas médicas amontonadas en cada rincón, mi hijo jadeando en busca de aire en la habitación de al lado, mientras mi hermana hablaba entusiasmada sobre un presupuesto ilimitado para su boda. Algo frío y duro se formó dentro de mí, una semilla de comprensión que germinaría y crecería en los meses siguientes. Los meses siguientes fueron una confusión de visitas al hospital y una desesperación creciente. Usé todas mis tarjetas de crédito, pedí préstamos con tasas de interés abusivas y vendí todo lo que tenía valor. El anillo de mi abuela, la única herencia que tenía de mi madre, fue empeñado por $800. Cambié mi auto por un sedán de 15 años que apenas andaba. Me mudé de un apartamento de una habitación a un estudio para ahorrar en el alquiler. Mientras tanto, los preparativos de la boda de Claire avanzaban como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada conversación terminaba conduciendo a la boda. Mis padres estaban consumidos por esto, degustaciones en restaurantes con estrellas, visitas a lugares de la Toscana a través de videollamadas, discusiones sobre arreglos florales que cuestan más que mi salario mensual. Intenté alegrarme por Claire. En verdad. Ella era mi hermana menor y hubo un tiempo en que éramos cercanos. Pero esa cercanía se desvaneció con los años cuando quedó claro que nuestros padres nos veían de maneras muy diferentes. Claire era la hija perfecta, la que hacía todo bien. Se graduó con honores, consiguió un codiciado trabajo en una agencia de marketing y salió con hombres de familias tradicionales. Yo fui la que quedé embarazada a los 23 años de un hombre que no servía, que eligió ser maestro en lugar de una carrera más lucrativa, que ni siquiera podía mantener sano a su hijo. Una noche de julio, mi madre me llamó. Emily, cariño, tenemos que hablar sobre la boda. Y no pude hacer nada más que tomar su mano mientras los números en la pantalla parpadeaban en rojo. Los médicos entraron corriendo, empujándome a un lado con urgente delicadeza. Lo siento, señora, necesitamos espacio. Espacio. Como si tomara más que el aire que apenas podía respirar. Como si mi cuerpo no fuera solo un cascarón vacío, un fantasma que veía desvanecerse a su propio hijo. Lo estabilizaron. Por ahora. Pero el médico me llevó al pasillo con esa mirada que ya conocía muy bien, la mirada de alguien que está a punto de decir algo que no se puede deshacer. Emily, tenemos que hablar sobre directivas al final de la vida. Las palabras me golpearon como si se cerrara una puerta. Fin de la vida. No tratamiento. No esperanza. Fin. Regresé a casa esa noche con mi ropa todavía impregnada del olor antiséptico del hospital, mi mente un torbellino de números que seguían girando, $230.000. El costo de la boda de Claire. $80,000. Lo que había costado el lugar, la misma cantidad que les había rogado, de rodillas, que me prestaran para salvar a Ethan. $12,000. El precio del vestido de novia, suficiente para 3 meses de enfermería privada, por lo que podía dormir más de 2 horas por noche sin miedo a que dejara de respirar mientras cerraba los ojos. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Emily, querida, ¿has confirmado el color de tu vestido? Claire está preocupada por las fotos. Quiere todo en tonos perla y champán, nada demasiado llamativo. Miré el montón de facturas médicas sobre la mesa, los avisos de facturación que seguían llegando. Mamá, Ethan se está muriendo. Silencio. Un suspiro exasperado al otro lado de la línea. No empieces con esto ahora, Emily. Todos tenemos problemas.
Claire está muy estresada por los últimos detalles. No puedes hacer un esfuerzo solo por esta vez. Solo esta vez. Como si la muerte de mi hijo fuera un inconveniente temporal, un obstáculo en el camino del gran día. Como si pudiera poner el dolor en una caja, ponerme una sonrisa y un vestido de $300, la misma cantidad necesaria para comprar el medicamento que aliviaría las convulsiones de Ethan, y fingir que todo estaba bien. Debería haberlo apagado. Debería haber gritado. Debería haber tirado el teléfono contra la pared y dejar que se hiciera añicos, como ya lo estaba todo dentro de mí. Pero no hice nada de eso. Solo respondí con una calma que me asustó, por supuesto. Veré las opciones. Porque era más fácil mentir que escuchar una vez más que yo era la villana de esta historia, la hermana amargada, la madre dramática, la mujer que no sabía cómo gestionar su vida. Esa noche, mientras Ethan dormía, o intentaba hacerlo, entre toses que desgarraban su pequeño pecho, me senté en el suelo de su habitación y abrí el sobre dorado que había llegado por correo días antes. La invitación. Claire Elizabeth y Jonathan Michael. Escritura cursiva, papel grueso, un recordatorio tangible de que, para ellos, la vida continuaba. Todavía era hermoso, perfecto, fotografiable. Y luego lo vi. En la esquina inferior derecha, casi imperceptible, la delicada letra: por favor, confirme su presencia antes del 15 de octubre. La fecha estaba rodeada de un círculo rojo y una nota en la mano de mi madre: no te olvides del vestido, cariño. Claire lleva años soñando con esto. Cerré los ojos y dejé caer las lágrimas. No por debilidad. No por autocompasión. Sino porque por primera vez lo entendí con claridad penetrante: nunca elegirían a Ethan. Nunca nos elegirían. Y ya no tenía fuerzas para luchar contra ello. Al día siguiente cogí el teléfono y llamé a la tienda que figuraba en la invitación. Me gustaría cancelar mi pedido del vestido de dama de honor. El encargado intentó convencerme de que lo reconsiderara, hablándome de plazos y gastos de cancelación. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución. Simplemente repetí mecánicamente: cancelar. Por favor, simplemente cancelar. Cuando colgué miré mi cuenta bancaria, $147.89, y supe que eran los últimos ahorros que tenía. No para un vestido. No para una fiesta. Pero comprar los analgésicos que harían que los últimos días de Ethan fueran un poco menos insoportables. Porque al final eso es lo que importa. No las fotos. No los recuerdos perfectamente enmarcados. Pero la pequeña mano de mi hijo apretaba la mía, sus ojos, todavía brillantes, a pesar de todo, me decían sin palabras que lo sabía. Que sabía que nunca lo abandonaría. Ni siquiera para un vestido. Ni siquiera para una familia. Ni por todo el dinero del mundo. Colón despertó bajo un cielo tan azul que parecía una cruel ironía. Las calles estaban adornadas con flores que nunca olerían tan dulces como el champú de Ethan. La gente pasaba corriendo, riendo, ajustándose corbatas y vestidos, mientras yo caminaba entre ellos como un fantasma, invisible, irrelevante excepto por el dolor que llevaba como una capa demasiado pesada para cualquier mortal. Me detuve frente a una ventana. Un maniquí vestía un traje impecable, igual al que probablemente usaría mi padre ese día. Al lado, un cartel anunciaba: el día más importante de tu vida merece los mejores detalles. Sonreí amargamente. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué era el funeral de un niño comparado con un menú de 3 platos o la elección entre rosas blancas y rosas color crema? Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una foto: Claire radiante, su vestido flotando como un río de seda que Ethan nunca tocaría. Pensando en ti, decía el pie de foto. Como si los pensamientos valieran algo. Como si su ausencia no hubiera sido un cuchillo que le cortó profundamente mucho antes de que Ethan cerrara los ojos por última vez. Regresé a casa y abrí la caja que guardaba en el armario. En el interior, el traje azul que Ethan había elegido para el día en que fue un hombre de verdad, según dijo. El mismo que había usado la Navidad pasada, cuando todavía podía sonreír sin que le doliera. Toqué la tela, imaginando sus pequeñas manos ajustando su pajarita, su orgullo al verse en el espejo. Mami, ¿me veo bonita? Sí, mi amor. Siempre. Tomé las tijeras. No fue un acto de ira. Fue una cirugía, precisa, necesaria,
la única forma de extraer el veneno que me había estado carcomiendo durante meses. Cada corte en la tela era una palabra no dicha, cada hilo deshilachado una promesa incumplida. Cuando terminé no tenía en mis manos un traje, sino un montón de trozos azules. Cuadritos como los que Ethan coleccionaba para hacer colchas de papel. Sentada a la mesa de la cocina, comencé a escribir. No en una tarjeta. No en un mensaje que pudiera ignorarse. Pero en papel membretado con la letra cuidada que tanto admiraba mi madre. Querida familia, pido disculpas por no estar allí hoy. Pero Ethan y yo tenemos una cita que no puede esperar. Él siempre ha soñado con ver el mar. Así que mañana llevaré sus cenizas a la playa que eligió en el mapa hace 2 años, cuando todavía creíamos que el futuro era una promesa y no una cuenta atrás. No os preocupéis por posponer la luna de miel ni los brindis. Al fin y al cabo como vosotros. Dijeron, no hay tiempo para errores. Firmé con un beso el mismo que me dio Ethan, presionando sus labios contra mi rostro como si quisiera marcar su territorio en el único lugar donde siempre había sido amado sin condiciones. Guardé la carta en el sobre y la coloqué sobre la mesa, junto a los restos del traje. Luego cogí la urna gris que estaba sobre el estante, todavía caliente por el sol de la mañana que entraba por la ventana. Ethan merecía algo mejor que flores marchitas en un cementerio vacío. Se merecía el ruido de las olas, la sal en el aire, el horizonte infinito que su imaginación ya había conquistado mucho antes de que su cuerpo se rindiera. Mientras la ciudad se adornaba para celebrar un amor que duraría, ¿quién sabe? Décadas, preparé mi propia ceremonia. No habría invitaciones. No habría discursos. Solo yo, mi hijo y la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, estábamos tomando la decisión correcta. El vestido de novia podría esperar. No el mar. Llegó el otoño en octubre con sus hojas doradas y rojas, como si la propia naturaleza quisiera burlarse de mi dolor. A Ethan le encantó esta temporada. Habíamos acordado ir este año al huerto, otra promesa que se convirtió en cenizas. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar, inundado de fotos de boda. Mi madre, en su infinita delicadeza, me había incluido en un grupo familiar donde cada imagen era una puñalada disfrazada de celebración. Las fotos desfilaron por la pantalla como una película grotesca, el salón de baile de la Toscana bañado por la luz dorada del atardecer, Claire con su vestido de diseñador que costaba más que los autos de la mayoría de las personas, los extravagantes arreglos florales, el pastel de 5 pisos, la torre de champán. Fiestas por valor de $230.000 mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde ni siquiera podía darle una lápida decente. Deslizó sus dedos por la pantalla con una frialdad que me asustó. Todos sonriendo, radiantes. Mi padre impecable con su smoking, el orgullo escrito en todo su rostro. Mi madre elegante con su vestido de madrina que probablemente había costado más de $3.000. Claire y su marido con los rostros iluminados por una felicidad que ya no reconocía. Familiares lejanos, los mismos a los que había suplicado ayuda, ahora vestidos con sus mejores galas, brindando con champán que costaba más por botella de lo que habían donado para el tratamiento de Ethan. Una foto me detuvo en seco, mis padres bailando, mi madre con la cabeza echada hacia atrás en una risa que sonó como un grito en mi memoria. El título decía, el mejor día de nuestras vidas, muy bendecido. Dejé el teléfono sobre la mesa y me levanté. En el espejo del baño, un extraño me miró fijamente. 5 kilos menos, círculos oscuros bajo los ojos y un rostro que parecía haber envejecido una década en semanas. Parecía alguien que había visto morir a su hijo mientras la familia celebraba. Esa noche, solo en mi pequeño apartamento, hice un juramento. No terminaría así. Pensaron que podrían borrar a Ethan de la historia, descartarme como una molestia y seguir con sus brillantes vidas sin consecuencias. Pensaron que su dinero, su estatus, su indiferencia egoísta los protegerían de cualquier juicio. Se equivocaron. No sabía cómo, pero les haría entender. No por venganza, sino por justicia. Por un ajuste de cuentas que los obligaría a sentir, aunque fuera por un momento, el peso de lo que habían hecho. Abrí una libreta y comencé a anotarlo todo, cada conversación, cada negativa, cada centavo negado. Grabé la línea del tiempo, cuando pedí ayuda, cuando me dieron la espalda. Cuando comenzaron los preparativos de la boda, cuando murió Ethan. ¿Quién estuvo en el funeral, quién estuvo ausente?
Anoté todos los gastos que mi madre había mencionado con tanto orgullo. Todavía no sabía qué haría con esa información, pero sabía que la necesitaba. Evidencia. Un registro de lo que le habían quitado a Ethan. De mi parte. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje más de mi madre, desde Italia, agotada, pero muy feliz. El primer baile de Claire y Jeffrey fue mágico. Te mando el vídeo. Escribí mecánico, me alegro que te hayas divertido. 3 puntitos parpadearon, desaparecieron y reaparecieron. Finalmente, vendremos la próxima semana a verte. Estoy seguro de que estás mejor ahora. Mejor. Como si el duelo tuviera fecha de caducidad. Como si una semana después de enterrar a mi hijo, tuviera que estar lista para escuchar lo mágico que fue el baile de graduación de otra persona. No respondí. Las semanas posteriores a la boda transcurrieron en una niebla gris. Regresé al trabajo moviéndome como un espectro entre las aulas. Mis alumnos, antes ruidosos, ahora me trataban con una amabilidad que me dolía. La dirección me ofreció una licencia prolongada, pero la rechacé. Necesitaba rutina, algo con lo que llenar las horas que antes consumían las citas, los medicamentos y la esperanza que se desvanecía. Mis padres me llamaban esporádicamente, llamadas breves que sonaban más a protocolo que a preocupación genuina. ¿Cómo estás?, preguntaban, y luego llenaban el silencio con actualizaciones sobre la luna de miel de Claire, las renovaciones de la casa y los planes de vacaciones. Nunca mencionaron a Ethan. Era como si nunca hubiera existido, como si pronunciar su nombre empañara su prístina felicidad. Claire me envió un solo mensaje: lo siento por todo. Espero que podamos seguir adelante. Siga adelante. Seguir adelante después de ver morir a mi hijo. Avanzando después de haber sido abandonado por tu propia familia. Seguir adelante sabiendo que ella tuvo una boda de $250,000 mientras mi hijo se asfixiaba por falta de tratamiento. No respondí. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Ethan, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi me negué, pero la curiosidad fue más fuerte. Quería verlos. Quería entender cómo vivían con lo que habían hecho. La casa estaba decorada como un decorado de revista, un árbol de 3,5 metros, adornos profesionales, guirnaldas y luces en todas las superficies. El olor a comida gourmet impregnaba el aire. Claire y Jeffrey ya estaban allí cuando llegué, bronceados y relajados después de su luna de miel en Bali. Mi madre me abrazó y su costoso perfume me asfixió. Me alegra que hayas venido, Emily. Te extrañamos. Me puse rígido en sus brazos. Gracias por la invitación. La cena fue un espectáculo: costillas, langostas, vinos que mi padre anunció con orgullo como una cosecha de $200 la botella. Todos se rieron y compartieron historias sobre su boda, su luna de miel y sus cómodas vidas. Empujé la comida en mi plato en silencio. Emily, estás tan callada, dijo Claire con ese tono de preocupación que no llegó a sus ojos. ¿Todo está bien? Estoy bien. Jeffrey y yo estábamos pensando. Quizás deberías considerar mudarte. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. Colón tiene ahora demasiados recuerdos tristes. La miré a ella, a esa mujer que era mi hermana solo en el papel. ¿A dónde? No sé. Quizás en algún lugar más barato. Sé que estás teniendo dificultades financieras. La empresa de Jeffrey tiene una oficina en Kansas City. El costo de vida allí es mucho menor. Podría ayudarte a encontrar algo nuevo. Encuentra algo nuevo. En otras palabras, aléjate, elimina el incómodo recordatorio de tus elecciones. Lo pensaré, mentí. Mi padre tosió ajustándose la corbata. Emily, tu madre y yo hemos estado hablando de tu situación. Creemos que debería considerar la quiebra. Es lo más responsable, dado su nivel de deuda. ¿Quiebra? Para las facturas médicas. Nunca les pagarás con el salario de un profesor. Es mejor hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si Ethan fuera un error que corregir, un asiento contable que cancelar. Podemos ayudarte a encontrar un buen abogado, añadió mi madre. Tu padre conoce varios. Dejé el tenedor sobre la mesa con cuidado. ¿Sabes qué hubiera ayudado?
$85.000 hace 15 meses. El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. Claire miró a Jeffrey incómoda. La sonrisa de mi madre se congeló. Emily, advirtió mi padre con la voz llena de desaprobación. Ya hemos hablado de esto. ¿Discutimos? Porque no recuerdo ningún argumento. Dijiste que no y eso es todo. Tomaron una decisión difícil debido a su situación financiera. Señalando alrededor. Esto no parece ninguna dificultad financiera. $85.000. La cantidad resonó entre nosotros como un veredicto. Gastaron $230.000 en una boda. Mi voz cortó el aire, aguda como una espada. 3 veces la cantidad que podría haberle ahorrado a Ethan. En un solo día. Con un vestido que Claire usó durante 6 horas. En flores que se marchitaron antes del final de la noche. Claire palideció. Mi padre se puso de pie de un salto, su silla chirrió contra el piso de caoba pulido, el mismo piso que yo había ayudado a pagar con los ahorros de mi vida, antes de que todo se derrumbara. Emily, ya es suficiente. Su voz era un gruñido, las venas de su cuello sobresalían. No nos disculparemos por celebrar la felicidad de tu hermana. ¿Qué pasa con la vida de Ethan? Pregunté, mis dedos agarraron el borde de la mesa hasta que me dolió. ¿No merecía eso una celebración? ¿O solo contaría si viniera con un código de barras y una tarjeta de crédito platino? Mi madre estaba temblando. Los médicos dijeron que no había garantías. No íbamos a tirar el dinero en algo que tal vez no funcionara. Pero arrojaron el triple de esa cantidad a algo que ciertamente no importaba. Señalé la sala, la televisión de pantalla plana, el reloj de pared que costaba más que el alquiler. Cada centavo aquí es una elección. Cada helado de trufa que comes en la cena de Navidad, cada botella de vino que abres para celebrar los ascensos. Todo esto mientras mi hijo se pudre en un hospital porque decidiste que no valía la pena correr el riesgo. Falda. Mi padre estaba morado y tenía los puños cerrados. Si va a ser así, vete. No necesitamos tu ingratitud. Tomé mi abrigo. No te preocupes. Ya me voy. La voz de Claire me golpeó como un cuchillo en la espalda. Simplemente estás enojado porque tu vida es un desastre. Nadie tiene la culpa de tus malas decisiones. Me detuve en la puerta. Me volví lentamente. Ahora todos estaban de pie, un mural de hipocresía con trajes caros y sonrisas falsas. Mis padres, Claire, Jeffrey. Unido. Irrompible. Como siempre. Malas elecciones. Repetí saboreando cada sílaba. Como confiar en tu familia. Como pensar que la sangre significaba algo. Como pensar que elegirías a tu nieto una vez en lugar de una fiesta de mierda que nadie recuerda después de una semana. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El frío de diciembre me tragó, pero apenas lo sentí. A través de la ventana los vi regresar a la mesa, como si nada hubiera pasado. Probablemente ya se esté riendo de mi escena, de mi inestabilidad. Dramático. Desagradecido. Mal agradecido. Esa fue la última vez que hablé con ellos en 4 años. La vida continuó porque la vida siempre continúa, incluso cuando no quieras que continúe. Me declaré en quiebra como me había sugerido mi padre, borrando la deuda médica que me ahogaba, y con ella, mi crédito, mi dignidad, cualquier posibilidad de respirar sin sentir su peso en el pecho. Me mudé a un departamento donde las paredes tenían moho y la ducha goteaba como un reloj marcando el tiempo que perdía. Daba clases particulares por las noches, los fines de semana, a cualquier hora pagaba las cuentas. Sobreviví. Pero no viví. Y lo planeé. No podía tocarlos todavía. Era demasiado débil. Demasiado roto. Demasiado consumido por el dolor y la necesidad de simplemente sobrevivir un día más. Pero había una cosa que subestimaron, la paciencia. Seguí sus vidas desde lejos como un depredador que observa a su presa. No sabían que todavía tenía acceso a sus redes sociales, después de todo, Claire nunca me había bloqueado, ¿para qué? Yo solo era la hermana problemática, no una amenaza. Escribí todo. Cada foto de la boda perfecta, cada publicación sobre el embarazo de Claire, cada actualización sobre la llegada de Sofía,
la primera nieta, la heredará, la madre sustituta. Como si Ethan nunca hubiera existido. En una publicación, una prima lejana comentó: primera nieta, qué emocionante. Mi madre respondió sonriendo: estamos en el cielo. Sin solución. Ninguno en realidad. Teníamos otro nieto, pero murió porque decidimos que no valía la pena intentar salvarlo. Solo las sonrisas, los filtros, la fachada impecable. Tomé una huella. Lo guardé en mi expediente. 2 años después de la muerte de Ethan, volví a la escuela. Cursos online por la noche mientras trabajas durante el día. Una maestría en administración escolar. 3 años después me convertí en subdirector. El salario seguía siendo ajustado, pero era un paso adelante. Empecé a ahorrar. Cada centavo extra iba a una cuenta separada, no sabía para qué, pero sabía que cuando llegara el momento necesitaría municiones. Intentaron contactarme, por supuesto. Tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos. Regalos de Navidad enviados por correo, tarjetas de regalo para tiendas a las que ni siquiera fui, como si el dinero pudiera comprar la absolución. Mi papá llamó una vez para decirme que habían abierto una cuenta de ahorros para la universidad para Sofía. ¿Quieres contribuir? Le colgué. Claire envió un anuncio de nacimiento cuando tuvo a Jackson. Una foto profesional, ropa cara, sonrisas comerciales de margarina. En el reverso, escrito a mano: esperamos que estés bien. Guardé la tarjeta. Guardé todo. Cada prueba de mi irrelevancia para ellos. Cada recordatorio de que en su familia, yo fui el que falló. 4 años después, era director de una escuela exitosa. Ganaba lo suficiente para vivir sin apretarse el cinturón, aunque todavía vivía en el mismo apartamento modesto y conducía el mismo coche destartalado. Había reconstruido mi vida desde cero. No era la vida que quería, no era la vida que debería haber tenido, pero era la mía. Y por primera vez tenía algo que no podían quitarme: poder. Continué mirando. Claire y Jeffrey compraron una casa más grande en un barrio exclusivo. Mis padres se unieron a un costoso club de golf. Viajes a París, cruceros por el Caribe, cenas en restaurantes con estrella Michelin. La vida era buena para ellos. Mejor que bien. Hasta que una mañana de primavera, todo cambió. Un correo electrónico de una dirección desconocida. Asunto familiar urgente. Casi lo elimino como spam. Pero algo me hizo abrirme. Emily, soy tu tía Teresa. Pensé que debería saberlo: tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Está tratando de ocultarlo, pero la situación es grave. Todo su fondo de jubilación estaba en acciones de la empresa, que quebró después del escándalo de fraude. Van a perder su casa. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. No sé si hablan entre ustedes, pero pensé que les gustaría saberlo. Llámenme si pueden. Con amor, tía Teresa. Lo leí 3 veces. Luego abrí el cuaderno y comencé a investigar. No fue difícil encontrar la noticia. La empresa de mi padre, en la que había trabajado durante décadas, la que pagaba sus coches de lujo y sus vacaciones en Europa, se había visto envuelta en un escándalo de fraude de miles de millones de dólares. El director general fue arrestado. Miles de empleados lo perdieron todo. Y allí estaba el nombre de mi padre, incluido entre los ejecutivos que habían visto sus ahorros evaporarse de la noche a la mañana. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Después de todos esos años, después de que construyeron su paraíso sobre la tumba de mi hijo, el universo había decidido pagar la cuenta. Algunos lo llamarían karma. Otros de justicia. No tenía nombre para lo que sentía. No fue alegría. No fue venganza. Fue reconocimiento. Como si el mundo finalmente se hubiera alineado y de repente, por primera vez en años, yo ya no era el débil. Ella ya no era la que rogaba. Ella era quien llevaba las riendas. Una semana después, sonó mi teléfono móvil. El número de mi madre. Lo dejé sonar hasta que saltó el correo de voz. Al día siguiente volvió a llamar. ¿Y el otro? Nunca respondí. Hasta que una noche de mayo, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi padre al otro lado. Más viejo.
Más gris. Menor. Disminuido. Abrí la puerta, pero dejé la cadena atascada. Sí. Emily. Su voz se quebró al oír mi nombre. Tenía los ojos húmedos y las manos temblaban. Por favor. Necesitamos. Usted. Dijeron que sin ese tratamiento experimental, sus posibilidades eran casi nulas. Pero usted prefirió apostar por Cassie. Preferían creer que el destino sería más generoso con la familia que abandonó a su propia hija cuando más lo necesitaba. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la respiración entrecortada de mi madre. No te abandonamos, intentó mi padre con la voz temblorosa. Simplemente no podíamos arriesgarlo todo. No podían arriesgarlo todo, repetí, saboreando la amarga ironía de aquellas palabras. Pero podrían arriesgar la vida de Ethan. Podrían dejar morir a un niño de 5 años porque el tratamiento costó menos que los centros de mesa de la boda de Claire. Claire se acurrucó en el sofá, con los dedos blancos por estar tan apretados alrededor de su bolso. No había excusas en su rostro, solo el pánico de alguien que finalmente entiende que está en el lado equivocado de la historia. «Estás siendo cruel», susurró mi madre, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Cometimos un error. Sabemos que cometimos errores. Pero no somos monstruos. No acepté, acercándome a la mesa y apoyando mis manos sobre los papeles esparcidos. No sois monstruos. Los monstruos no lloran. Los monstruos no piden perdón. Los monstruos no se quedan despiertos por la noche preguntándose si hicieron lo correcto. Hice una pausa, dejé que el silencio se extendiera como una espada. A los monstruos simplemente no les importa. Mi padre bajó la cabeza. Le temblaban tanto las manos que las escondió entre las rodillas. ¿Qué quieres, Emily? Claire finalmente habló con la voz quebrada. ¿Dinero? ¿Quieres que suframos? Dígalo pronto. Sonrisa. No fue una sonrisa amable. Quiero que lo sepas. Saqué otro documento de la carpeta, una copia del certificado de defunción de Ethan, con la causa de muerte resaltada en amarillo. Esto es lo que sucede cuando elegimos la comodidad antes que la valentía. Cuando preferimos fingir no tenemos otra opción. Tiré el papel al regazo de mi madre. Lo tomó con manos temblorosas, con los ojos fijos en las letras que ya sabía de memoria. Tenías una opción. Y hicieron lo incorrecto. No sabíamos que sería así, murmuró mi padre con voz ronca. Pensamos, ya habría tiempo. Que encontrarían algo más. Otra cosa, repetí, riendo sin humor. Como si la medicina hiciera milagros. Como si el cáncer estuviera esperando a que vosotros decidierais ser padres. Respiré hondo controlando el temblor de mi propia voz. No mereces mi dinero. No merecen mi ayuda. Pero te daré una oportunidad. Los tres levantaron la cabeza al mismo tiempo, la esperanza y el miedo luchaban en sus miradas. ¿Una oportunidad?, preguntó mi madre, sus lágrimas se secaron de repente. Sí. Cerré la carpeta con un clic. Vas a vender la casa. Todos los ingresos de la venta, después de pagar la deuda, se destinarán a una fundación que creé en nombre de Ethan. Una fundación que ayuda a familias con niños enfermos a pagar tratamientos experimentales. Me crucé de brazos. Y trabajarás para ella. Sin salario. Hasta el día de su muerte. Esto es absurdo, explotó Claire, poniéndose de pie. No puedes obligarnos a... Puedo, interrumpí con calma. Porque si no lo acepta, me aseguraré de que cada centavo que tenga, o que pueda tener alguna vez, se destine a demandas por negligencia. Voy a abrir el caso de Ethan otra vez. Voy a contarle a la prensa cómo 2 ejecutivos jubilados dejaron morir a su nieto para pagar una boda de cuento de hadas. Miré a cada uno de sus ojos, uno por uno. Vas a perderlo todo de todos modos. La única diferencia es cómo. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en esos 5 minutos. Mi madre se tapó la boca con la mano, como si pudiera contener la desesperación que la desbordaba. ¿Tanto nos odias?, preguntó, su voz era un hilo. No, respondí sinceramente. Simplemente amo más a Ethan. Una bomba de tiempo de verdades que nunca hubieran imaginado expuestas.
Cada fecha, cada transferencia bancaria, cada mensaje ignorado, todo meticulosamente organizado, con copias de declaraciones, impresiones de conversaciones e incluso el menú de la cena de ensayo que le costó más de 3 meses de quimioterapia a Ethan. No fue venganza. Fue justicia. Se trataba de garantizar que incluso después de firmar ese ridículo documento de no contacto, todavía tuvieran que mirarse en el espejo y saber que el mundo ahora sabía lo que hacían. Mi dedo se mantuvo sobre Enter por un segundo. No por duda, sino para saborear el momento. Porque esta era la última pieza del rompecabezas que había armado durante los últimos 4 años, desde la primera vez que mis padres le dieron la espalda a su nieto moribundo, hasta el día en que Claire decidió probar pasteles de boda mientras Ethan luchaba por respirar. Pensaron que el dinero compraría mi silencio. Su error. El dinero solo compró la certeza de que esta vez yo tendría la última palabra. Cerré la computadora portátil con un clic seco. El apartamento estaba demasiado silencioso, como si las paredes todavía resonaran los sollozos ahogados de mi madre, las disculpas murmuradas de mi padre y el odio apagado de Claire. Pero aquí no había lugar para culpar. Hoy no. Después de todo, no. Cogí el sobre que estaba sobre la mesa de café, el mismo que les había mostrado, pero que nunca abrí delante de ellos. En el interior, una foto de Ethan sonriendo, tomada 2 meses antes de su diagnóstico, cuando todavía creía que los abuelos eran sinónimo de amor incondicional. Al lado, una copia del cheque que acababan de tomar. $90.000. La misma cantidad que habría ahorrado a mi hijo, ajustada a la inflación de los últimos 4 años. Una ironía tan cruel que incluso a mí me dolió. Devolví la foto al sobre y la guardé en el cajón de la mesita de noche, junto con el anillo de bodas de Ethan, una pequeña cadena de plata que llevaba alrededor de su muñeca, comprada con los ahorros de su propia alcancía. Toqué el frío metal con los dedos, como hacía siempre que necesitaba recordar por qué valía la pena estar de pie. El teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación del banco, transferencia completa. Saldo actual, $12.437,89. Sonríe sin humor. 12.000 y pico de cambio. Menos de lo que gastaron en las flores de la boda de Claire. Menos de lo que costó el traje de diseñador de mi papá esa noche. Pero fue suficiente. Porque el dinero, después de todo, nunca había sido el problema. El problema fue que habían elegido mal. Y ahora, todo el mundo lo sabía. Me levanté y fui hacia la ventana. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo indiferente, las luces parpadeaban, los coches tocaban las bocinas y la gente corría hacia ninguna parte. Algunos de ellos, tal vez, también enterraban solos a sus muertos. También contaban el cambio que les quedaba tras luchar contra un sistema que premia a los egoístas y aplasta a los que aman demasiado. Respiré profundamente. No fue el final. Fue solo el comienzo. Mañana me despertaría y empezaría de nuevo. Sin ellos. Sin tu hipocresía. Sin la sombra del y sí que me había perseguido durante años. Porque por primera vez desde la muerte de Ethan, finalmente tenía algo que ningún cheque podía comprar. La certeza de que esta vez serían ellos quienes vivirían con el peso de lo que hicieron. Todo quedó documentado. Cada palabra, cada negativa, cada factura de la fiesta de bodas que costó más que el tratamiento de Ethan. Cada recibo del hospital, cada foto de él en esa cama, pálido y frágil, mientras ajustaban los últimos detalles del buffet de Claire. Las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre, llamando a Sofía su primera nieta, como si Ethan nunca hubiera existido. La línea temporal implacable, el ensayo de la cena de bodas al mismo tiempo que el velorio de mi hijo. Todo organizado, anticuado, innegable. Mi tía Teresa tenía una red de contactos que pondría celoso a cualquier gabinete de prensa. Ella era de las que reenviaba correos electrónicos a decenas de personas, que compartían todo en las redes como si fueran boletines oficiales. Al amanecer, todos lo sabrían. Mis padres, sus amigos, el club de campo, la iglesia, los vecinos que sonreían y saludaban con hipocresía. La verdad se extendería como la pólvora. Su cheque se liquidaría, se quedarían con la casa, pero perderían algo mucho más valioso, la fachada. La imagen que les llevó años construir, la de padres generosos y abuelos devotos, se derrumbaría en cuestión de horas. Todos sabrían lo que realmente eligieron. Lo que realmente valoraban.
Un golpe en la puerta, 1 hora más tarde. A través de la ventana vi a Claire sola, con el rostro contorsionado en una máscara de furia. Lo abrí, pero no invité a nadie a entrar. Firmaste un acuerdo. No pudo buscarme. Ese correo electrónico que enviaste. No puedes hacer eso. Está destruyendo sus vidas. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativo. Cruel. Los está matando por puro odio. No, respondí con calma. Les estoy dando exactamente lo que ellos me dieron a mí, consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, Claire. Tomaron decisiones. Ahora vivirán con ellos. Así como me tocó vivir viendo morir a mi hijo. Te dieron $90.000, ¿no? Una migaja de lo que le robaron a Ethan. De mi parte. Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción. Si no estuvieran desesperados, habrían ayudado. Sabemos la respuesta. Nunca dejarás esto atrás, ¿verdad? Nos odiarás para siempre. No los odio, me di cuenta sorprendido por mi propia voz. El odio exige cuidado. Y ya no me importa ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron un partido antes que la vida de mi hijo. Ahora son solo extraños los que llevan mi apellido. Mi madre está devastada. Mi padre parece un hombre destrozado. ¿Valió la pena? Pregúntale a Ethan si valió la pena, sonrío amargamente. Ah, lo olvidé. No puedes. Porque está muerto. Su rostro se desmoronó. Realmente eres un desalmado, como dice todo el mundo. ¿Cruel? Risa seca. Mi corazón se rompió hace 4 años, Claire. No estabas allí para verlo. Estaba demasiado ocupada planeando su boda perfecta, su vida perfecta. Así que no vengas a hablarme desde el corazón. Esa palabra no cabe en tu boca. Ella se dio vuelta y se alejó. Cerré la puerta por última vez a quienes alguna vez llamaron familia. En los meses siguientes, la noticia llegó de forma indirecta. De hecho, mis padres se convirtieron en marginados. Los amigos dejaron de llamar. La renovación del abono del club no llegó. En la iglesia las miradas se volvieron insoportables hasta que dejaron de aparecer. Conservaron la casa, pero se convirtió en una celda, un lugar donde vivían con lo que habían hecho. Mi padre consiguió un trabajo como consultor y ganaba una fracción de lo que ganaba antes. Mi madre desarrolló ataques de ansiedad y comenzó terapia. Jeffrey y Claire se mudaron a otro estado, huyendo del escándalo como si fuera un incendio forestal. Las tarjetas navideñas, que alguna vez fueron producciones de lujo, dejaron de llegar. Escuché que mi madre le estaba contando a la gente que yo había muerto. Lo cual era más fácil que explicar porque su hija ya no quería tener nada que ver con ella. En cierto modo, ella tenía razón. Esa versión de mí, la que aceptaba migajas, la que se conformaba con el segundo lugar, la que se tragaba su propia sangre para mantener las apariencias, había muerto. En cuanto a mí, seguí adelante. Empecé a salir de nuevo con cautela. Hice verdaderas amistades, de esas que no desaparecen cuando la vida se pone difícil. Viajé a lugares que a Ethan le hubieran encantado y esparcí sus cenizas en paisajes que merecían conservarlas. Viví para los dos. Los $90.000 valieron cada centavo. No porque merecieran ayuda, sino porque me dieron el cierre que necesitaba. Demostré que era la mejor persona, la que mostraba misericordia incluso cuando no la recibía. Y luego me alejé, dejándolos con el peso de sus propias decisiones. Algunos dirían que fui cruel. Que el verdadero perdón es dejarse llevar sin condiciones, ayudar sin esperar nada. Pero estas mismas personas nunca vieron morir a un niño solo mientras la familia celebraba en otro lugar. Nunca tuvieron que elegir entre pagar la electricidad o comprar medicamentos. Nunca enterraron a un niño con dinero prestado, sabiendo que se había gastado $250.000 en flores y champán. Les di lo que pidieron. En mis términos. Cumplí con mi último deber como hija y luego cerré esa puerta para siempre. Así como le cerraron la puerta a Ethan cuando más lo necesitaba. Al final, no fue venganza. Fue justicia. Fue equilibrio. Fue asegurar que por primera vez, sus acciones tuvieran el mismo peso que mis lágrimas.
Me enseñaron que la familia era condicional. Ese amor tenía límites. Que algunas vidas importaban más que otras. Acabo de devolverles la lección, envuelta en un cheque que no podían rechazar y una verdad de la que no podían escapar. Y seguí adelante. Hacia un futuro del que nunca serían parte. Llevando a Ethan en la memoria. Finalmente en paz.